¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Francamente. Hoy vamos a hablar de matemática para la vida, pero no se vayan, por favor. Yo sé que la palabra matemática produce alergias en mucha gente. La matemática puede ser muy útil y muy divertida, sobre todo en estos tiempos. Así que van a ver cómo en este programa quizás se reconcilien con la matemática. Y para conversar con nosotros está aquí un experto en hacer de las matemáticas algo atractivo, simpático, divertido y claro. Él es Marco Loret de Mola, amante de las matemáticas, administrador de empresas con estudios en educación y neurociencias, pero principalmente amante de las matemáticas y fundador y director de MathLab, cuyo propósito es reconciliar a los niños y a los que vean con las matemáticas que en tanta gente pueden haber causado algún tipo de trauma. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Muy contento de estar acá con nosotros, con ustedes. Bueno, Marco, a ver, empecemos por el comienzo. O sea, ¿cómo haces para lograr que algo que suena tan difícil se abra a la gente a escucharte? No te digo a entender, sino a escucharte, ¿no? Mira, primero tenemos que considerar que las matemáticas y en realidad el razonamiento es innato en nosotros. Nuestro cerebro le gusta pensar, le gusta solucionar, está hecho para eso, es su función. Entonces, si le hablas en ese idioma, el cerebro va a querer escuchar, va a querer atender. Como teníamos un problema de coyuntura, todos tenemos miedo hasta el momento por saber en la situación cómo estamos, nuestro cerebro trata de encontrar soluciones. Y bueno, nosotros encontramos mediante los números una forma de que tu cerebro, tus emociones encuentren o calma o preocupación. Pero de nuevo, si yo te digo que 20 es bueno y estamos en 25, inmediatamente tu cerebro va a encontrar un razonamiento, ¿no? Pues caramba, eso es más de lo que veríamos. Y te genera una emoción. Así funcionamos. Los números, Claro. Las conclusiones, el pensamiento crítico es innato en nosotros. Lo que nosotros hemos hecho por intermedio de estos últimos videos de COVID es llevarle esa solución a las personas. Y las personas, gracias a Dios, lo han aceptado bastante bien, ¿no? Claro, a mí lo que me llama la atención, Marco, porque te has vuelto un youtuber muy conocido, ¿no? Donde día a día nos ayudas a entender un poco lo que pasa con la pandemia, pero lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención porque yo te sigo, como te lo he contado, es tu estilo, porque por lo general los profesores de matemática no tienen emoción, están pegados a la pizarra hablando, ¿no? Son como cuadriculados y tú nos hablas hasta con emoción, estás hablando de fútbol. Vamos Perú, y ahora esto de acá, y este número. Entonces, es como muy extraño porque no es nuestra experiencia, profesores de matemáticas. ¿Y cómo así has llegado a este estilo y cómo decidiste volverte youtuber? Mira, justamente la propuesta que hacemos en MATLAB es deja a tu mente pensar. Y así es donde empieza el disfrute. Estoy seguro que muchos profesores de matemáticas, si les diéramos mayores libertades, si descubrieran que la matemática sí está en todo, pero realmente dónde la están aplicando, disfrutarían mucho más de sus clases y sus clases serían mucho más potentes. Esa situación de youtuber se dio justamente con mis profesores. Siempre estábamos buscando qué tema emocional, porque la matemática pierde eso, es muy racional y cero emocional, ¿no? ¿Qué tema emocional podíamos transmitir mediante los números? Y la exponenciabilidad, este efecto que tiene el virus, es algo que no se encuentra naturalmente en la naturaleza, justamente, ¿no? Nuestro cerebro entiende el crecimiento lineal, pero no exponencial, no lo ve, no lo comprende. Entonces hicimos un video justamente para que nosotros nos diéramos cuenta que la situación que estábamos hablando con el tema del coronavirus y cómo se esparce el virus, y gustó mucho, porque sí, a todos nos sorprendió ese crecimiento. Imagínate, en 25 días los 33 millones de peruanos podríamos estar contagiados. Ese es el efecto exponencial. Entonces, nos animó a seguir sacando videos. Perdón, o sea, el crecimiento exponencial, efectivamente, ¿qué hiciste para que se entienda? Porque es un concepto, es una abstracción, ¿no?
Sí, mira, todo entra por los ojos, entonces empezamos a crear un arbolito de personas. Y también paralelo, Mm, ¿no? Esa es parte de nuestra experiencia, ordenar nuestra cabeza. Nuestra cabeza aprende en orden. Entonces, hicimos el arbolito de personas y a un lado la operación matemática, que es una potencia. Pusimos dos mm, personas, el primer día yo infecto 0, el segundo día infecto a un día es 1, otro día, 2 días son 2, y esas dos personas empezaban a elevarse, que es una potencia que todos entendemos, 2 a la 1, 2 a la 2, ¿no? Al cuadrado, al cubo. Entonces todo el mundo me pudo seguir en ese ejercicio. Me adelanté un poquito, si sigo en este plan, en el 2 a la 25 ya todos estaban conmigo entendiendo, bueno, da 30 millones. Entonces todo el mundo dice, ¿qué? O sea, empezaste con 2, ¿en qué momento nos fuimos a 30 millones? Ese es el efecto exponencial. Entonces, inmediatamente te llama la atención y bueno, generó ya, empezamos a sacar un video con una comparación de Italia y ahí empezamos sin querer queriendo a hacer un seguimiento diario, ¿no? O sea, hacemos videos de lunes a sábado y lo impresionante, yendo un poco al tema de las matemáticas, es que hablamos de números. Todo el tiempo estamos mostrando números y muchos peruanos nos siguen a pesar de eso. O sea, estamos comprobando lo que nosotros mismos queremos transmitir. Somos matemáticos innatos, somos numéricos innatos, los disfrutamos, solamente que tenemos que presentarlo y tenemos que entenderlo de una manera sencilla, ¿no? Claro, pero el asunto es que la matemática te permite entender la vida, ¿no? Es una mirada también de la vida y a veces eso es lo difícil. Y yo me acuerdo cuando, digamos, cuando te conocí en tus videos, era cuando nos enseñabas los números y lo que pasaba con el COVID. Estoy hablándote hace mucho tiempo, al inicio, ¿ah? Y donde tú salías cuadrándonos. O sea, harto, o sea, era como, era, pero ya no, era como que te quería salir de la pantalla y casi pues cachetearnos a todos, ¿no? Entonces, y esa carga emocional es lo que también se necesita para entender la matemática y de paso entender nuestra responsabilidad con respecto al COVID. Sí, definitivamente, como te digo, es un tema que guarda muchas emociones. El estar tan cerca a los números y entender la relevancia, un puntito porcentual de estos es un montón, ¿no? Hay números que son más grandes que otros siendo el mismo número, ¿no? Entonces queríamos de alguna manera transmitirlo. Cada puntito que subamos de gente que estamos encontrando es un montón y significa un montón de implicancias después para el sistema de salud. Entonces nos ganaba un poco, nos ganan a veces la emoción para tratar de hacer que el peruano de a pie entienda, que es la misma emoción cuando hablamos de ser un buen ciudadano, ¿no? Nos falta mucho y a la vez poco para ser mejores ciudadanos peruanos. Es cuestión de actitud, es cuestión de que entendamos y que empecemos a poner esta parte. Ese hecho que sea tan Ahora, lejos y tan cerca a la vez, a veces desespera un poco, ¿no? Claro. ahora, yo imagino que a la hora de calcular cosas tan reales y concretas, has terminado compartiendo información que no necesariamente los noticieros, o sea, que están al alcance de la gente, ¿no? ¿Cómo has manejado eso? O sea, ¿por qué finalmente has terminado compartiendo información de forma tan clara para, para que la gente comprenda esto? Bueno, mi primera clase de matemáticas empezó hace 25 años. Ya tengo buenos años Ya. entendiendo cómo se nos hace más sencillo los números, ¿no? Y bueno, hemos utilizado mucho nuestra metodología de simpleza, de claridad, de orden, ¿no? Nosotros siempre decimos, por ejemplo, ¿no? Estas son las pruebas, esta es la velocidad, este es el sistema de salud, te estoy ordenando, te estoy guiando, ¿no? Este cuento, la matemática es un cuento y así tratamos de hacerlo nosotros, ¿no? Para que puedas continuar y pueda haber un razonamiento, ¿no? Y por ahí explico de nuevo algo y siempre estoy tratando de pensar como si estuviera hablándole a los alumnos y hay muchos que se están perdiendo y trato de irlos capturando, ¿no? Pero ojo, lo importante acá es que de nuevo nosotros disfrutamos los números, ese es nuestro secreto, que no es secreto. Entonces, gracias a que las personas disfrutan de los números de la matemática, es que todo esto se hace mucho más sencillo, ¿no? Y no pasó, Marco, que en este cuento de la matemática te comenzaste a deprimir cuando de pronto los números eran horribles y la cosa se desbordaba y tu trabajo era dar malas noticias todos los días. Sí, claro, es difícil sobre todo porque ya no sabes con qué cara salir, ¿no?
mi papá, mis suegros, amigos míos, los llamaba y les decía, oye, no sé qué hacer, no sé qué decir, porque salir así tampoco era el objetivo, ¿no? El objetivo es animar, pero cuando un día viene malo y al siguiente viene peor, se hace difícil. Ahora, lo lindo ha sido, Javier, el reconocimiento de las personas, los comentarios que nos ponen en los videos, más allá de la situación mala que estamos, gracias, profe, gracias por el trabajo que está haciendo MATLAB, todo el equipo, y eso estimula, pues, ¿no? Ya te genera una fuerza adicional para el siguiente y el siguiente. Y aparte también, por suerte hemos tenido momentos de baja, ¿no? Actualmente esta semana es una buena foto, no hemos ganado nada, pero es una bonita foto, entonces te da un estímulo para continuar, ¿no? Ahora, una pregunta, Marco. Tú acabas de decir que hay un cuento de matemáticas, ¿no? Entonces, es el símbolo, el número. Tú dices, había una vez 4 manzanas, solo pones el 4. Luego llegaron 8, solo pones el 8. Entonces, efectivamente hay una historia detrás que no todo el mundo la ve, pero tú sí la ves y tú te enamoras de eso y eso es lo que contagias, ¿verdad? En esta historia, ¿cuál es el cuento que estamos viviendo? Y en ese sentido, ¿cómo es que aparece en tus clases el titular Hay esperanza? Cuéntanos el cuento de la esperanza del COVID matemáticamente hablando. Mira, te voy a contar un poco, tratando de responder tu pregunta, el cuento de la matemática. La matemática, efectivamente, la relación que tenemos con ella desde los primeros años es maravillosa. Cuando tienes 2, 3 años, tú entiendes el mundo a través del pensamiento matemático. Por ejemplo, si tienes 2 biberones y uno está más lleno que el otro, y tienes un añito, con la justa caminas, vas a coger el que está más lleno. Y si alguien te pide una galleta y tienes tu paquete de galletas acá todas rotas, le vas a dar la más chiquita. Y si viene un perro grande te asustas, te alejas. Si viene un perro chiquito, no tanto. Entonces, ya estás resolviendo el mundo por la matemática. Clasificas tus juguetes, te comunicas con tu papá, ¿no? O tu mamá, que es la persona más importante del mundo, con las matemáticas. Subes escaleras y ¿qué dices con tus hijitos? 1, 2, 3. O sea, estás jugando con los números. Y ahí lamentablemente llega a un 3er grado de primaria en promedio, donde la matemática se convierte en una ecuación. 2x más 1 igual 6. Entonces, si te acuerdas que el 1 pasaba restando y el 2 dividiendo, bien. Si no te acuerdas, malo en matemáticas. Y así nos van creando esa idea equivocada de que la matemática es una ecuación, es un procedimiento, un medio más un tercio. Sacas de mínimo como un múltiplo, 2 de 3. Eso no es matemática. Y por eso los profesores, regresando a lo que decía Javier, son así, pues nos han entrenado a... Pero si me dejaras pensar que es la nueva matemática la que se está imponiendo en el mundo, si me dejas concluir de alguna manera, porfiar lo que me estás planteando, voy a generar un pensamiento y va a ser mucho más placentero para mí. Y, o sea, para las personas en general, ¿no? Y finalmente nuestra actitud misma nos hace ser esperanzadores. Nosotros tenemos el firme propósito de ser el agente dinamizador de las matemáticas. Si no tuviéramos esperanza en que eso puede suceder en el Perú, imagínate, ¿no? Queremos que los niños peruanos y los jóvenes y los adultos y los profesores empiecen a utilizar el razonamiento en cada aspecto de su vida. Entonces, Marco, efectivamente nos queda claro cuál es el cuento, que hay un cuento detrás, ¿no? Ahora, este tema es amplísimo, pero de todas maneras nos vamos a ir a una pausa y sí quisiera que al regresar nos cuentes cuál es el cuento de la historia del COVID que estamos viviendo, en qué momento este cuento da este giro a la esperanza matemáticamente hablando. Volvemos. Seguimos en Francamente conversando con Marco Loret de Mola sobre las matemáticas para la vida. Y como estábamos hablando, Marco, en el cuento de la matemática, cómo los números reflejan en realidad una realidad, hay una historia que se viene contando, pero que tiene una proyección, ¿verdad? Una proyección que a todos nos asusta, pero que en algún camino, ¿no?, puede dar un giro de esperanza, que tú has empezado a imaginar o calcular o vislumbrar. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso, por favor?
Sí, mira, inicialmente nosotros empezamos muy bien. En los primeros videos que hacíamos un comparativo con Colombia, con Chile y con Ecuador, nosotros estábamos en una mejor posición que ellos. Pero lamentablemente eso se nos fue escapando de las manos, ¿no? Hicimos las cosas bien en un inicio, pero no mantuvimos esa buena conducta por la situación también en la realidad económica que tenemos, que la gente tiene que salir a trabajar y bueno, se nos fue complicando. Pero también a la vez, además, para sumarle a esta complicación, nuestro sistema de salud es uno de los más débiles que hay en Sudamérica. Comparativamente, si nosotros tenemos 1000 camas, Ecuador, Chile o cualquier otro país tiene 7000 o 8000, así es la diferencia, no es que tenga 1500, o sea, 8, 10, 15 veces más. Y ahí donde yo rescato primero el gran esfuerzo que tiene que hacer el peruano, porque está en una condición desfavorable. Y no todos los peruanos nos portamos mal. Esa es la idea que tenemos que empezar a erradicar, Natalia, que nosotros somos de esa manera. Mentira. Nosotros somos como queremos ser. Y hay mucho peruano que tiene conciencia y que se ha empezado a cuidar, porque por eso no te has contagiado tú, ni me he contagiado yo, y un montón de gente que conocemos. Ese es punto número 1. Y punto número 2, con la poca condición que tenemos de sistema de salud, somos uno de los países más eficientes en el área de salud de Sudamérica. Nuestros doctores nos están demostrando a todos los peruanos la calidad de profesionales que son, que ponen el pecho con todas las condiciones adversas que tienen y que están sacando adelante más casos en alta que cualquier otro país de la misma región. Estamos en el top, ¿no? Hay países que son un poquito más eficientes, pero también tienen más recursos. Entonces, a mí me estimula y me hace ver una luz, una oportunidad donde el Perú rescate eso y empecemos también ya pasamos la pandemia porque va a pasar, todos los países tienen situaciones difíciles, nos tocó al nuestro esta vez, así es, ¿no? La vida sube y baja, pero sí que nos propongamos que frente a otro desastre que venga en un futuro, estemos mejor organizados, estemos más unidos y seguramente vamos a tener mejores resultados en una próxima oportunidad, ¿no? La matemática también es coger el lente en el que miras la vida, ¿no? Los números, la forma como lo ves. Entonces, uno ve el Perú, muertes por millón, con respecto a otros países, somos los peores. Si uno ve la curva de los muertos en el Perú, está bajando la curva, se está reduciendo, que es la esperanza que nos das, ¿no? Porque efectivamente está bajando, ¿no? Esa es nuestra esperanza, ¿no, Marco? Exacto. Lo que tú dices es muy importante, es cómo quieras ver la misma información, la puedes ver de manera positiva, de manera neutral o de manera negativa. Entonces hay muchos aspectos positivos que debemos rescatar. Nuestro porcentaje de positividad de 29%, que sí puede parecer altísimo, es altísimo, pero hay países al costado que tienen 40%. Y así como encontramos chicos que de repente hacen su fiesta y que no deberían hacerla, en los países del costado y del primer mundo también las hacen. Entonces, no vernos como los patitos feos y los únicos que la fregamos. No, es más común. Y países que han recibido mejor educación. Entonces, tenemos que empezar a ver el vaso medio lleno y empezar a creer que sí podemos, ¿no? Tengo entendido, los chicos aprenden matemáticas de una muchísimo más efectiva con ejemplos de fútbol. Entonces también, o sea, cuando uno le da la vuelta al interés o tiene una actitud más esperanzada, más proactiva, más lúdica, todo se ve mejor. Sí, definitivamente, Natalia. Y mira, es que ese es un ejercicio que tenemos que hacer si queremos cambiar el concepto de las matemáticas en el Perú. No es solamente el ejercicio en el fútbol, que es valioso lo que tú dices, sabes, clarísimo, pero en el habla. Mi hijo cuando me dice, papi, el youtuber tal tiene 5 millones de, qué sé yo, de nuevos suscriptores, pero cuidado, papá, se demoró 4 años. Está haciendo un cálculo en su cabeza y me está aclarando cuál es mi ruta a seguir. Y estamos conversando un mismo idioma, además, que es el YouTube, ¿no? Que antes no lo conversábamos, por supuesto. Entonces, ¿te das cuenta? Mi hijo me está aclarando, tranquilo, papá, tú te vas a demorar tanto. Está haciendo todos sus cálculos en un tema cotidiano, que estamos conversando en la hora de almuerzo. Es fundamental que el papá
porque, ojo, nosotros sí tenemos una intervención en sus capacidades, en su relación con las matemáticas como papás, sí la tenemos, que estemos conscientes de la cantidad de cálculos y de estimaciones que está haciendo nuestro hijo y que lo rescatemos. Cuando llegue el momento de hacer la ecuación en el colegio, esa es una ecuación, hijo, pero tu capacidad de pensar, de razonar, de concluir es perfecta y está al máximo. Me parece muy interesante, Marco, que hayas puesto el tema de la con tus hijos, porque debe ser particular, papá youtuber, cuando ahora los youtubers pues lo hacen de cosas un poco frívolas, hace un papá youtuber enseñando matemática también, ¿no? ¿Qué te han dicho? No, es muy gracioso porque hay chicos que tienen una cantidad de seguidores jóvenes, lógicamente, ¿no? Que me escriben, no voy a mencionarlo para no comprometerlo, pero y mi hijo está hablando de ese chico que yo no conocía porque es el mayor, y yo le digo, oye, ese pata me escribe, ¿no? ¿Quién te escribe? Me dice, ¿eh? Sí, mira, y le pongo el audio, ¿no? Y, profe, gracias por esta... Y se queda uno, mi papá es lo máximo, ¿no? O sea, no puedo creerlo. Y entonces se crea claro, ellos, mira, ese es un lado, y por otro lado están viendo que a mí valoro, agradezco mucho a Dios y a la situación en la que estamos, que mis hijos se están dando cuenta que su viejo con una pizarrita de juguete está logrando grandes cosas, por decirlo de una manera, ¿no? Y ellos también pueden. Si ellos quieren proponerse algo, pueden lograr lo que quieran. Ese es el mayor satisfacción que estoy teniendo con esta situación, ¿no? Mostrarles que, caramba, si tú chambeas y haces las cosas bien y con pasión y con fuerza, se van a dar las cosas, puedes lograr hacer lo que quieras, hijo, ¿no? ¿Tú consideras que la matemática está en todo? ¿Puede estar en todo? En todo. Para mí los seres humanos o hablamos o pensamos. Son las dos funciones básicas que necesito para desarrollarme y estar en cosas, como te digo, hasta el polo que te has puesto hoy día, Natalia, tú sabes que hace alguien en la televisión que te lo vio tu prima, tu mamá, que tiene un igualito y que tiene rayas y que te queda bien el pelo para acá. En cada decisión mínima que hacemos en el día hay un componente matemático, o en la gran mayoría, ¿no? Y eso, de nuevo, todo lo tenemos al tope. Sí, la matemática está en todo y nos da muchísimo placer, por supuesto. En toda esta historia de estos años, ¿qué historia nos podría contar que haya venido odiando la matemática y haya terminado reconciliándose y casándose con la matemática? ¿Has conocido así historias así? Sí, claro, sobre todo voy a ser infidente, pero cuando entramos a los talleres a docentes, porque nosotros ayudamos a muchos docentes, sobre todo de primaria, eh, siempre que entro a un taller con, no sé, 30 profesoras, normalmente son mujeres, más de una por lo menos me levanta la mano y me dice, Marco, conmigo no vas a poder, yo no puedo con las matemáticas, me dice. Y me estimula porque una vez que terminan los talleres, matemáticas no se aprenden un día, o sea, ¿no? Para armar una estructura, lo que hablamos del cuento, terminan siempre acercándose y diciéndome, bueno, mira lo que me dicen, no me dicen, amo las matemáticas, tampoco, pero me dicen, Marco, ahora las veo diferentes. Y de eso se trata, ¿no? De ir rompiendo el paradigma y que tu cerebro se dé la oportunidad de pensar, de concluir, y empiezas a darte cuenta que ahí está la matemática simple, ¿no? Y que eres capaz, por supuesto, de hacer una clase mucho mejor de lo que la hacías antes. O sea, ¿de qué manera la matemática puede servirnos para ordenar la sociedad? Ah, imagínate, bueno, ahí respondiéndote, yo me dejaría un ratito la matemática a un costado para hablar de ¿Ok? valores. Tenemos que empezar a enseñar un valor, como lo hacen los países nórdicos, enseñan un solo valor en los 11 años de colegio, que es la empatía. Porque sí, pues es el valor madre, ¿no? Si yo soy empático, todo empieza a caer por su propio peso. Entonces yo me dejaría un poquito los números y las letras y me dedicaría solamente a ciudadanía y valores. ¿Por qué? Porque yo considero que el peruano actualmente es una persona que sí tiene cierto nivel de educación, a pesar que todo el mundo dice que no. Pero yo digo que sí. Yo digo que si me voy a la punta del cerro y hay un señor ahí y yo le digo, buenos días, me va a responder, buenos días. Eso para mí significa que el peruano sí tiene un nivel de educación
que debemos rescatar, ¿no? Tenemos que empezar a enseñarle primero valores a los chicos, ¿no? Limpieza, por ejemplo, cuando vas a un colegio estatal, no está tan limpio como debería. Esos niños deberían limpiar su colegio. O sea, acá nadie me va a salir hasta que este colegio esté impecable. Y te aseguro que los niños en 2 semanas no te vuelven a tirar un papel en el colegio. Ese tipo de cosas son las que primero tienen que primar. Y después dejar a los cerebros de los niños pensar, ¿no? Para que empiecen a solucionar situaciones cotidianas. Como por ejemplo, cuando decidieron, ha habido un montón de funciones matemáticas en esta pandemia. Cuando decidieron que podían salir solamente el 50% de la flota de buses, o cómo calcularon que 20.000 pruebas es el número ideal de pruebas que tenemos que tomar al día. Todas esas funciones las han podido exponer en Aprendo en Casa para que los profesores y los niños puedan cuestionarlas, puedan entenderlas, puedan opinar. Si les ponen situaciones verídicas, reales, tangibles, va a ser mucho más sencillo para ellos analizarlas y concluir, ¿no? Eso es lo que en ese orden trabajaría. El programa ya Muchísimas terminó gracias. y te voy a hacer la pregunta más difícil para que me la respondas en 5 segundos. Matemáticamente, ¿cuándo acaba esto? Pronto. Listo. Gracias. Muchísimas gracias, Okay, Marco. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Sabes qué, Javier? Yo me quedo pensando en que él dice para dejar los números, que claro, la empatía, contabilizarla es muy difícil, pero en realidad la empatía, la reciprocidad, es contabilizable, ¿no? Trata, trata de dar lo que quieres recibir, o sea, uno y uno. Si puedes dar más de lo que recibes, mejor, ¿no? Pero por lo menos ahí hay una simetría, una cosa de justicia, un balance numérico también, ¿no? No puede ser todo para ti, ¿no? Sino que también hay que dar, hay que compartir, hay que ser solidario, ¿no? Y eso también es matemática. Uno tú, uno Yo yo. también me quedé con Yo eso. te doy. Sí, con eso, Nati, porque como dijo bueno, hay que dejar la matemática de lado y hablemos de valores. Los valores son valores, es decir, estamos hablando de qué cosa valoras, estamos hablando de cantidades también, es decir, cuáles son tus valores, ¿no? Sobre qué valoraciones tomas decisiones Sí. y al final eso también es matemática. Digamos, me quedo con el programa, con esa realidad, qué cosa no es matemática. Y la usamos más de lo que creemos. Pero entre el número y el cuento, ¿no? Es la cara de la moneda. Eso también está muy bonito y muy interesante. Quitémonos el miedo y seamos recíprocos. Así que con ustedes nos quedamos aquí y nos vemos en el próximo programa de Francamente, la próxima vez. Chao. Listo. Chao, chao.